Hola a todos. El presidente saliente de Estados Unidos, Joseph Biden, ha otorgado un presidential pardon, un indulto, un perdón presidencial a su propio hijo Hunter Biden. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es un presidential pardon? ¿Hasta dónde está el alcance de este presidential pardon? ¿Y por qué este perdón presidencial que le otorgó el presidente de Estados Unidos, la persona más poderosa del mundo, a su propio hijo, está tan lleno de controversias? Esto es lo que veremos en este vídeo. Suscríbete al canal, comparte este vídeo entre tus amigos y deme tu like. Esto nos va a ayudar muchísimo. La familia Biden ha tenido muchos accidentes, muchas desgracias. De hecho, la esposa con una hija pequeña murieron. Después él se volvió a casar con Jill Biden, con su esposa actual. Y otro hijo falleció en 2015. Entonces, a la luz de todos estos eventos, es muy comprensible como un padre preocupado por su hijo le llegue a otorgar ese tipo de perdón. Ese tipo de perdón es común no solo en Estados Unidos. Muchos países alrededor del mundo tienen esa fórmula jurídica donde el estadista más importante del Estado, en este caso en Estados Unidos el presidente de la República, o esto ocurre, por ejemplo, también en Italia. El presidente de la República Italiana puede indultar a reos o a personas que son condenadas para que estos no vayan a la cárcel o para que estos salgan de la cárcel. En el Reino Unido también el rey puede otorgar ese tipo de perdón. Como les decía, es una fórmula jurídica que es válida alrededor del mundo en muchos países. Ahora bien, en el caso particular de Biden, yo considero que de un punto de vista humano es muy comprensible lo que ha hecho el presidente. Pero ¿cuáles son los casos que Joseph Biden le perdona a su propio hijo? Aunque que esto cause un sinnúmero de controversias y de discusiones políticas. En particular, hay dos juicios, uno en el estado de Delaware, donde Hunter Biden adquirió un arma en 2018 diciendo que no estaba afecto de alcoholismo o problemas de narcóticos. Cuando se descubrió que esto era cierto, recibió una condena. Hay otra situación en California donde aparentemente estaba comprobado que había un problema de evasión fiscal. Pero estos dos casos son relativamente pequeños a el tipo de perdón presidencial que Hunter Biden recibió. En el sentido que este perdón presidencial que Joseph Biden otorga poco día antes de salirse de la presidencia de Estados Unidos, estamos un mes y medio prácticamente, es un perdón particularmente amplio, cubre cualquier tipo de cosa. ¿Y cuáles son las cosas que llega a cubrir también gracias a esa decisión? Bueno, hay un tema muy controversial que ocurrió en 2020 y poco antes de las elecciones que vieron Joseph Biden electo como presidente de Estados Unidos número 46. Y es la computadora de Hunter. Esa computadora de Hunter, él la llevó a una tienda para que fuera reparada. Después circuló la noticia y fue el New York Post, donde en esta computadora aparentemente había información reservada e información que tocaba varios temas, y estos temas que tocaba involucraban también al que fue electo como presidente, Joseph Biden. Después había relativamente a esa computadora un tema de señoritas que viajaban de una ciudad a otra de Estados Unidos para prestar un cierto tipo de servicio, no voy a entrar en detalle, etc. Y muchas otras cosas. Cuando esto ocurre en 2020, antes de las elecciones, la mayoría de los medios entierra la noticia. Y una de las razones por las cuales esta noticia fue enterrada fue que las informaciones que habían allí eran fruto del trabajo de inteligencia de Rusia que quería influenciar el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Con el pasar de los años, entre 2020 y hoy día, muchas discusiones alrededor de estas noticias. De un lado tenemos los demócratas que han tratado siempre de minimizar esta noticia, pero los republicanos han venido poco a poco demostrando que no había ninguna trama rusa, no estaban los rusos. Por otro lado, se han visto involucrados los medios de información que han ocultado la noticia voluntariamente. Y finalmente no se sabe exactamente qué hay dentro de la computadora. Y aquí entra en juego también el FBI, que era la que tenía esa computadora en sus manos, y el contenido de la misma.
Ahora cambiaron los vientos en Estados Unidos, llega un nuevo presidente, un presidente que perdió en 2020 las elecciones en contra de Joseph Biden y donde las noticias que habían o las informaciones que habían en esta computadora hubiesen podido tal vez cambiar el resultado de esas elecciones. Y un hecho que todavía no hay una completa claridad de todo el material que hay adentro de esa computadora. Obviamente, muchos ambientes políticos de Estados Unidos se preocuparon enormemente por esto. Y por esto el presidente saliente otorga un full pardon. Pero ese perdón amplio que otorga, además, es uno de los perdones más amplios de la historia. ¿Qué significa? Que las noticias que hay adentro de esta computadora no podrán ser utilizadas para otros juicios, etc. O sea, todo el material que hay adentro de ella queda enterrado por siempre. Y esto está en concomitancia también del nuevo director del FBI, una persona que ha sido muy crítica con el FBI. Entonces, el tema es sumamente delicado. ¿Qué hubiese hecho ese nuevo director en el momento en que llega al FBI? Están en sus manos todas esas informaciones. No sabemos. Ahora nadie tiene la bola de cristal. Sin embargo, podemos entender también cómo esa computadora hubiese sido perjudicial para ciertos ambientes políticos estadounidenses y sobre todo para los medios de información. Los medios de información critican a la información independiente, como los youtubers, Joe Rogan y todos los grandes youtubers y los pequeños que no están o que están críticos con el sistema, diciendo que dan a sus audiencias, digamos, a sus seguidores, informaciones incorrectas. Bueno, en el caso particular de 2020 se demuestra todo lo contrario, que son los principales medios de comunicación que manipulan la información, que ocultan información que no está de acuerdo a su línea política para la ventaja de alguien. Entonces, a la luz de esto, ¿qué opino de ese perdón presidencial? Bueno, de un lado, honestamente entiendo un padre que perdona a su hijo. Del otro, pero, deberíamos preguntarnos que teóricamente en el mundo moderno, en el mundo democrático, en el mundo occidental, todos deberíamos ser igual al frente de las leyes. Y se demuestra que en la realidad no todos somos iguales al frente de las leyes. Hay siempre alguien más igual que otro. Y eso no es bueno, honestamente. No es bueno porque vemos como los potentes tienen la posibilidad de ajustarse a las leyes y aprovechar del poder que tienen para salírsela con la suya. De un punto de vista moral, creo que es un poco, tal vez, difícil de entender. Ahora bien, cuando vemos lo que puede ver adentro de esta computadora, la cosa se hace mucho más. Y realmente no se puede hablar mucho, porque se ha escuchado mucho, se ha escuchado todo y lo contrario de todo. No sabremos qué va a pasar. Muy probablemente lo de esta computadora pasará en un nada, a la luz también del perdón presidencial amplio que recibió Hunter Biden. Como última noticia o información relativa a Hunter Biden, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que es un pintor. Y es un pintor bastante apreciado, vende sus cuadros en varios miles de dólares, tiene compradores y aparentemente tiene mucho talento como pintor. Nunca he visto un cuadro de él, sin embargo, representa un nuevo artista que está en el mercado ofreciendo sus obras de artes. Aquí también hay un poco de controversia. ¿Por qué? Porque hay muchos cuestionamientos sobre quién compra realmente sus obras y por qué paga tanto por sus obras. Pero, repito, hay muchas especulaciones y en la realidad pocos hechos tal vez concretos. Si te gustó el video, deme tu like y por favor, compártelo entre tus amigos. Esto me va a ayudar mucho. Muchas gracias.